3, 4 minuticos más para empezar mientras estas personas se conectan. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado en asocio entre la Asociación Colombiana de Minería y la firma de abogados Gómez Pinzón. Gómez Pinzón es un afiliado de la asociación, es una firma de abogados, pues como ustedes saben, muy importante, muy prestigiosa y muy experta en estos temas que vamos a abordar hoy. Para quienes están conectando por el chat, particularmente para Orlando, que nos está diciendo que si es posible grabar la reunión, no te preocupes, la reunión la estamos grabando y la vamos a circular. Para Patricia y Mauricio, que me preguntaron hace un momento quiénes forman parte de nuestro foro, les cuento también que esta invitación fue extensiva al Comité Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo Minero, que es una instancia interinstitucional en la que participan el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, representantes de las empresas mineras, de los sindicatos, de los trabajadores, sociedades científicas y demás. Así que también vamos a tener entre la audiencia miembros de esta Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo minero. Bienvenidos a todos. Les quiero contar un poco una situación del lugar para que demos inicio de una vez a este conversatorio. Un poco, y para quienes nos están acompañando desde las 8 de la mañana en la reunión que teníamos con la Agencia Nacional de Minería en relación con las fuerzas mayores asociadas a esta pandemia, un poco lo que hemos identificado es que hay unos grandes retos que se vienen presentando día a día en esta situación que realmente es absolutamente nueva para todos. Hemos pasado una etapa que seguramente ahora reiniciará con los anuncios de gobierno de una nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, en la que tenemos una vasta expedición de normas. Pero nosotros hemos considerado que a veces no es suficiente tener la información. A veces también es necesario darnos un poco el espacio para el análisis,
para la creación de conocimiento y para compartir entre personas que estamos viviendo la misma situación, nuestras experiencias y nuestros análisis e inquietudes alrededor de esas experiencias. Y eso es lo que ha motivado la generación de estos conversatorios, que más que dar información, lo que buscan es hacer un poco más de análisis, un poco más de creación de conocimiento alrededor de estos retos que estamos enfrentando. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Patricia Vergara, que es la directora del área laboral en Gómez Pinzón Abogados. Ella es una abogada con especialización en Derecho Laboral, con una experiencia profesional de más de 25 años en asuntos relacionados con derecho laboral individual, con seguridad social, con litigio laboral e inmigración. Y dentro de su experiencia relevante, pues resaltamos su participación en la práctica en contratación laboral individual, en asesoría en beneficios y aplicaciones de nómina, en promoción en acuerdos colectivos de trabajo para terminaciones de contratos de trabajo, que es un tema que nos inquieta a todos en estos días, asesoría en traslado de trabajadores, aportes para fiscales, auditorías laborales, liquidación de empresas, asesorías en seguridad social integral y en salud ocupacional, que es otro gran tema en el manejo de esta pandemia, en seguridad industrial y en asuntos de inmigración. También en manejo de litigios laborales ante la jurisdicción ordinaria laboral, atención de trámites administrativos laborales ante las autoridades laborales y de inmigración y asesoría en revisión de pactos y convenciones. Patricia, bienvenida y muchas gracias por atender esta invitación. María Paula, muchísimas gracias. Me acompaña también, quiero darte a ti las gracias y a la Asociación Colombiana de Minería por esta invitación. Como tú lo decías al inicio, aquí lo importante y lo relevante es que tratándose de una coyuntura nueva y distinta en la cual nunca habíamos vivido, podamos compartir nuestras experiencias en aras de tener una buena aplicación de nuestra legislación laboral colombiana. Me acompaña en este conversatorio, que quiero que sea un poco más un conversatorio que una exposición de normas que seguramente muchos ya las conocen y las han asimilado desde el inicio de esta emergencia, de esta declaratoria de esta emergencia sanitaria. Me acompaña Mauricio Montealegre. Mauricio es asociado senior de la firma, con una experiencia superior a 10 años y él va a ser el que me va a acompañar en esta conferencia. Muchísimas gracias y bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir. Si te parece, voy a hacer primero unas reglas básicas de cómo vamos a manejar este conversatorio. En este momento tenemos 36 participantes, se están conectando, bienvenidos. Les voy a pedir como las reglas básicas que ya se han vuelto comunes en este tipo de reuniones. Les voy a agradecer que quien no esté hablando, por favor, mantenga su micrófono apagado. Vamos a utilizar la herramienta del chat al que todos tienen acceso y de levantar la mano. Yo voy a estar monitoreando quienes estén haciendo preguntas por el chat o levantando la mano para hacer preguntas. En la medida de lo posible, vamos a permitir que los expositores hagan en primer lugar sus exposiciones y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas. Esto para no generar como distorsiones en la presentación y de pronto perder el hilo. Entonces les agradezco, en la medida que vayan teniendo inquietudes, alcen la mano o vayan haciendo la pregunta. Aló. No sé si se perdió María Paula. Ok. ¿Me están oyendo? Sí. Sí. A ver. Ok. Listo. Y están viendo mi presentación. Ok. Bueno, básicamente lo que vamos a conversar en este momento es desde la perspectiva laboral, ¿cuál es el escenario laboral en el caso de la coyuntura del COVID-19?
Desde inicios del mes de marzo, el gobierno nacional, a través de la declaratoria de emergencia económica, profirió algunas reglamentaciones y circulares en aras de manejar todo el tema laboral y en procura principalmente de mantener los contratos de trabajo, mantener la vinculación de los contratos de trabajo. En ese sentido, inicialmente el Ministerio de Trabajo profirió algunas circulares en las cuales complementaba o daba recomendaciones a los empleadores para que básicamente implementaran el teletrabajo o el trabajo remoto, la concesión de vacaciones, la concesión de licencias remuneradas, en fin, y últimamente las últimas novedades normativas que ha venido expidiendo el gobierno han sido a través del decreto 488 del 2020, en el cual el Ministerio de Trabajo determinó que todas las medidas adoptadas por este decreto seguirían vigentes durante el término hasta que termine el estado de emergencia sanitaria. En ese sentido, permitió que los trabajadores pudieran hacer el retiro de sus cesantías cuando hubieran tenido una disminución en el salario y que pudieran compensar de alguna manera esa disminución de su salario con el retiro de un ingreso mensual del fondo de cesantías. Por su parte, también implementó que el trabajador pudiera, que el empleador pudiera conceder al trabajador con al menos un día de anticipación la fecha en la cual se iba a conceder vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. En la legislación laboral colombiana está establecido que el empleador puede, de manera unilateral, conceder las vacaciones al trabajador y que para tal efecto debe concederlas con 15 días de anticipación. En estos momentos, mediante el decreto 488, se permite que el empleador pueda conceder las vacaciones a los trabajadores y con simplemente un día de preaviso al empleado. En ese sentido, el empleador puede reconocer vacaciones, no solamente vacaciones que ya estén acumuladas y que no hayan sido disfrutadas, sino también puede conceder vacaciones anticipadas al empleado en aras de continuidad con el empleo. Adicionalmente, permitió el mecanismo de protección al cesante, en virtud del cual los trabajadores dependientes o independientes que cotizaran a las cajas de compensación en categorías A y B, que quedaran cesantes, es decir, que sus empleos hubieran sido terminados, recibirían una transferencia económica de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes dividido en 3 mensualidades iguales. Mediante el decreto 588 del 2020, se permitió un alivio en el pago de los aportes a pensiones para los meses de abril y mayo del 2020. Estos aportes los aportes al sistema de pensiones usualmente son del 16%, y en este sentido el ministerio, mediante el decreto, se permite que la cotización a pensión, en lugar de ser del 16%, sea del 3% del valor de la cotización sobre el ingreso base de cotización. ¿A quién se le aplica? A trabajadores públicos y a trabajadores privados, a los trabajadores dependientes y a los trabajadores independientes y a los contratistas independientes. Este es un alivio que no es un alivio obligatorio, es un alivio que el empleador puede optar por decidir si toma este alivio o no lo toma. Y puede incluso tomarlo para determinados trabajadores o para otros trabajadores o para todos los trabajadores. Este es un alivio que se le permite a los empleadores, es decir, que quien decide si opta por acogerse a este alivio del aporte de pensiones es el empleador y no necesitará para tal efecto la aceptación del trabajador. El ingreso base de cotización para cotizar es el que corresponde al salario, es el que está determinado en la ley laboral colombiana, es el ingreso base, o sea, en principio todo lo que sea salario será ingreso base de cotización y debe coincidir con el ingreso base de cotización que se haga para efectos de salud. En ningún caso este aporte podrá ser inferior
a un salario mínimo legal mensual vigente, el ingreso base de cotización, así como tampoco será superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este alivio en aportes fue decretado para los meses de abril y mayo, que se cotizan y se pagan en los meses de mayo y junio, porque en pensiones, las cotizaciones en pensiones se hacen mes vencido. Es decir, que para el mes de abril, la cotización que se paga en el mes de mayo y la del mes de mayo que se paga en el mes de junio. En ese sentido también después se expidió una circular regulatoria de este decreto en el cual se establecía que los operadores debían complementar las planillas y en el evento en que un empleador decidiera optar por pagar para algunos trabajadores el 3% y para otros trabajadores el 16%, podía utilizar dos planillas independientes y distintas. Igualmente en esa circular se estableció que el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional que hacen los trabajadores no procede en estos casos. Mediante el decreto 121 del 2020, este es un decreto en el cual se establece la obligación de establecer un plan de movilidad, un plan de movilidad segura en Bogotá y los protocolos y la necesidad de complementar los protocolos de bioseguridad. Como ustedes saben, algunas empresas a partir del 27 de abril tuvieron la oportunidad de reactivarse y por lo tanto en la ciudad de Bogotá, la alcaldía, mediante el decreto 121 del 2020, determinó que la empresa debía tener un plan de movilidad segura para sus trabajadores en Bogotá y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para efectos de poder entrar en actividades y empezar a operar. En ese sentido, ¿qué deben hacer las empresas? ¿Qué deberían hacer las empresas a partir del 27 de abril? Principalmente debían inscribirse en un link de Bogotá. Las empresas que fueran a operar en Bogotá debían inscribirse en un link que es el www.bogotá.gov.co, reactivación económica, y registrar el plan de movilidad segura para los empleados, elaborar propuestas para que pudieran movilizar a sus trabajadores y a sus contratistas durante este tiempo, confirmar la adopción por parte de la empresa de los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno nacional, dependiendo del sector de la economía que estuviera reactivo, pues que se hubiera reactivado, y la administración distrital remitiría un correo electrónico registrado en la empresa, un certificado mediante el cual acusaba recibo de los protocolos y del plan de movilidad y el cumplimiento de toda la información requerida. El contenido del plan de movilidad segura, que principalmente lo que está tratando de buscar es que no haya una aglomeración de personas en la utilización del sistema de Transmilenio, pero básicamente el plan de movilidad segura debe especificar el número de empleados y de contratistas en los cuales se va a tener, ya sea en modalidad virtual o en modalidad presencial, en la reactivación, los horarios de los turnos de los trabajadores que requiere efectuar la labor en forma presencial, los orígenes y el destino del personal que requiere efectuar la labor en forma presencial y la distribución de los modos de transporte a utilizar por los empleados que trabajan en forma presencial. Como ven, es un plan de movilidad bastante riguroso y en ese sentido muchas compañías que ya tienen la posibilidad de reactivarse no han podido reactivarse, no solo porque tienen que cumplir con este plan de movilidad segura, sino también tienen que cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para efectos de poder reactivar su actividad. Dentro de los deberes de las empresas en el marco del plan de movilidad, tenemos que principalmente lo que se ha venido recomendando es continuar con el teletrabajo o la modalidad de trabajo virtual o trabajo remoto,
para aquellos trabajadores que lo puedan realizar de esta manera. Ello sujeto a criterios de proximidad, de funciones y de frecuencias, fijar turnos y horarios para desconectar los picos de llegada y salida del personal, movilización del personal en modos diferentes para no congestionar el sistema integrado de transporte público. Ahí dice que pueden ser utilización de bicicletas, de taxis, de vehículos privados, de transporte privado, y analizar la posibilidad de trasladar el personal a través de transporte escolar o transporte especial o intermunicipal. Es bastante riguroso y bastante amplio este plan de movilidad segura, de que este solamente tiene aplicación en Bogotá. Aquí vamos a ver básicamente los sectores que están exceptuados del aislamiento preventivo. Desde el decreto 531 del 2020, estos fueron los sectores que desde el inicio estaban básicamente exceptuados y podían seguir trabajando. El sector salud, alimentos, medicinas, el suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado, petróleo, minerales, productos farmacéuticos, y todos estos sectores están desde el inicio de la emergencia sanitaria, están dentro de las excepciones que han podido seguir trabajando. Mediante el decreto 593 del 2020, se ampliaron algunas actividades y sectores adicionales que se reactivaron a partir del 27 de abril, y básicamente ahí incluimos el sector de manufactura, el sector de construcción, los operadores postales de pago, casas de cambio, operaciones de juegos de azar, fabricación, reparación y compra de ventas de repuestos de accesorios para bicicletas, porque la gente se tenía que movilizar en bicicletas y entonces había la imposibilidad de todo el tema de repuestos, entonces el gobierno abrió la posibilidad de reactivación de este sector, y por supuesto las actividades de la cadena de suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, que han estado desde el anterior decreto. Bueno, ahora vamos a hablar de las estrategias laborales para reactivar las empresas frente a la coyuntura, ya específicamente desde el punto de vista laboral. Dentro de las opciones laborales para reactivar a las empresas en los distintos sectores productivos, ¿qué hemos visto que ha venido sucediendo? Entonces, desde el inicio del orden del aislamiento preventivo, se implementó el trabajo remoto, principalmente como una medida para que todos los sectores pudieran cumplir con el aislamiento preventivo y básicamente pudieran continuar con el ejercicio de sus actividades. A partir de ahora se continúa implementando el trabajo remoto, pero se permite la posibilidad de utilizar jornadas laborales flexibles, la reducción salarial, el trabajo no presencial y el plan de mitigación de contención de crisis. Vamos a ver estas 4 opciones para reactivar las empresas y en estos sectores. La jornada laboral flexible es creo que lo que en principio debemos tener en cuenta, y creo que es lo que ha sucedido en estos momentos, es que el contrato de trabajo es un contrato esencialmente consensual. Es decir, es un acuerdo de voluntades entre un empleador y un trabajador, y en ese sentido, en nuestra opinión, las partes pueden modificar o implementar las condiciones de modo, tiempo o lugar en las cuales se va a prestar el servicio por el trabajador. Así como cuando acordamos el contrato de trabajo y nos sentamos y definimos el salario, la fecha de iniciación, el cargo, y hay un acuerdo de voluntades en ese sentido, también es viable que las partes de común acuerdo establezcan algunos cambios sobre la forma en la cual se va a ejecutar ese contrato de trabajo. Y en ese sentido, pues se puede disminuir, se puede acordar una disminución de la jornada laboral. Es la posibilidad de aquellos trabajadores que tengan que laborar, puedan reducir su jornada con el fin de poder implementar turnos en los cuales
se permita que no exista una aglomeración de trabajadores, pero adicionalmente que se permita que algunos trabajadores puedan trabajar de una manera parcial y en ese sentido proceda la reducción del salario para ajustar las horas remuneradas a la nueva realidad de producción. No, en este caso no se trata de una disminución unilateral del salario, lo cual no está permitido por la ley laboral colombiana, sino se trata de ajustar un horario, una jornada ordinaria laboral de 48 horas semanales, disminuir la jornada a menos horas semanales y en consecuencia la disminución del salario que se ajuste a las horas efectivamente trabajadas. En la circular 033 del 2020, el Ministerio de Trabajo vio la posibilidad de que las partes pudieran reducir la jornada y acordar el salario en ese sentido, y básicamente estableció que esto debe constar por escrito y ser exclusivamente durante el término de la emergencia sanitaria. La idea es que podamos implementar estas medidas durante la emergencia sanitaria y que una vez superado esta emergencia sanitaria podamos volver a las condiciones que anteriormente estaban vigentes entre las partes. De igual manera, permite definir una jornada por turnos en horarios sucesivos y flexibles con el fin de que se evite la aglomeración de los trabajadores en las instalaciones de la compañía y se reduzca el riesgo de exposición en los sistemas de transporte masivo. Esto está establecido en la circular 021 del 2020. La verdad es que los protocolos de bioseguridad son bastante complejos y bastante exigentes, y en ese sentido no permiten que haya aglomeración de los trabajadores en las instalaciones de la compañía. Exigen que los trabajadores tengan una distancia entre uno y otro, que no estén, que haya una distancia de por lo menos 1 metro, y esto pues necesariamente exige que el empleador tenga que establecer turnos sucesivos o turnos rotativos y flexibles, de tal manera que un grupo de trabajadores ingrese a al sitio de trabajo en 1 hora y el otro grupo, o sea, establecer turnos en los cuales hayan distintas horas de ingreso y distintas horas de salida de los trabajadores en aras de evitar la aglomeración y la exposición al riesgo. Básicamente eso es lo más importante. En esto de la jornada laboral flexible, por supuesto que hay muchas alternativas. Se puede implementar jornadas de ingreso de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana, de las 8 de la mañana, pero la idea sí es, por ejemplo, que en la medida de lo posible sean jornadas continuas, de tal manera que los trabajadores no tengan que salir a almorzar, volver a regresar a su jornada. Y si es necesario que almuercen en los sitios, también los protocolos de bioseguridad exigen que haya una distancia entre los trabajadores y que no haya aglomeración. Entonces, es un poco como que cada compañía debería ajustar sus jornadas, si se permite ajustar sus jornadas, de acuerdo con el interés que haya y con el número de trabajadores. Hace unos días nos preguntaban que si podíamos implementar turnos donde existieran un grupo de trabajadores de 50 trabajadores. Es difícil en la medida en que las compañías no tienen tampoco la ampliación de las instalaciones para efectos de tener a 20 o 30 trabajadores con una distancia de 1 metro entre cada uno de ellos. Entonces, muchas de las compañías que, aun cuando estaban permitidas la reactivación, pues no lo han podido hacer porque tienen que implementar todos estos protocolos de bioseguridad para poderlo hacer en cumplimiento pues con las normas y con las exigencias del gobierno. Otra posibilidad es la modificación del salario. Y básicamente, pues la modificación del salario es
es permitida en el sentido que haya un mutuo acuerdo y una aceptación expresa del trabajador por parte, para efectos de la modificación de su ingreso salarial. Una modificación salarial unilateral del empleador que implique una desmejora de los derechos económicos del trabajador no es permitida, y eso generaría consecuencias para el empleador, en el sentido de que el empleado pudiera alegar que le están desconociendo sus derechos económicos, y en ese sentido reclamar reclamar o la terminación del contrato de trabajo por el incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador, junto con indemnizaciones por este incumplimiento. Pero en este caso no estamos hablando de una modificación unilateral del salario, sino estamos hablando nuevamente del contrato consensual, en el cual el empleado y el empleador se ponen de acuerdo para efectos de modificar el salario, y en este sentido es permitido que haya incluso una reducción salarial. Esta reducción salarial se puede hacer y debe constar por escrito. Es muy importante que tengamos una prueba para efectos probatorios, básicamente, que el trabajador estuvo de acuerdo en la reducción de su salario. Debe haber otro sí al contrato de trabajo en el cual se establezca cuál será el nuevo salario. Y en principio la circular 033 del 2020 estableció que esta disminución del salario debería permanecer o era permitida durante el término en que dure la emergencia sanitaria. Hay que cumplir con algunos derechos laborales mínimos, como por ejemplo, pues que si el trabajador está laborando una jornada de 48 horas laborales, no puede devengar menos de un salario mínimo legal mensual vigente para aquellos trabajadores que devenguen un salario ordinario. Y en el caso de salario mínimo integral, que es de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues entenderíamos que en principio no se podría hacer una reducción inferior al salario mínimo legal integral en la medida en que el trabajador esté laborando las 48 horas semanales. Sin embargo, en nuestra opinión, consideramos que para efectos de hacer una disminución del salario, en el caso de salarios integrales que devenguen el salario mínimo integral, se debe hacer una modificación de la jornada de trabajo con el fin de que el pago del salario sea proporcional al tiempo laborado y de esta manera no pierda su naturaleza de salario integral y continúe siendo el salario integral. ¿Qué hemos visto que han hecho algunos empleadores en relación con el tema de la modificación salarial? Y es que algunos empleadores le han propuesto a sus trabajadores la disminución del salario, y nuestra recomendación ha sido que, de ser posible, el empleador continúe haciendo los aportes al sistema de seguridad social, en salud, en pensiones y en riesgos laborales sobre el 100% del salario y no sobre el salario reducido. ¿Por qué? Porque en el evento en que el trabajador tenga una enfermedad o el trabajador muera, las prestaciones económicas que se derivan de la enfermedad y de la muerte serán asumidas por el Sistema General de Pensiones y de Salud o de riesgos laborales en tal caso, y en ese sentido las prestaciones serán pagadas sobre el ingreso base de liquidación que se aportó y no sobre el salario reducido. Algunos empleadores han tomado esta opción y hacen un acuerdo con el trabajador en el sentido que establecen que el salario mensual será reducido en una proporción, pero que los aportes al sistema de seguridad social serán pagados con base en el ingreso base de cotización del 100% de su salario. De igual manera, algunos empleadores, con el fin de motivar al trabajador también y de garantizarle, digamos, al que no sea perjudicado en algunos temas económicos, proponen que las prestaciones sociales, en el caso de los salarios ordinarios, se continuarán causando con base en el ingreso del salario antes del 100%, antes de ser reducido, y en el caso de indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo,
sin justa causa, igualmente reconocerán y la harán con base en el salario, el 100% del salario y no sobre el salario reducido. Esto es una recomendación y en la medida de lo posible, si los empleadores pueden hacerlo, es recomendable hacerlo. Si el empleador definitivamente no tiene la posibilidad económica de hacerlo en este sentido, no está obligado a hacerlo y puede hacer los aportes a seguridad social sobre el salario realmente devengado, así como las prestaciones sociales y las indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo. Como les decía, desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo ha establecido la posibilidad de trabajo remoto o a distancia. Y el trabajo remoto o a distancia es distinto al teletrabajo. En el teletrabajo, que es una modalidad de trabajo que está permitida desde el año 2012 en nuestra legislación laboral colombiana, exige algunos requisitos que no se exigen en el caso de trabajo remoto o trabajo a distancia. En el caso de teletrabajo, el empleador debe informar a la administradora de riesgos laborales las condiciones de ejecución del trabajo y la administradora de riesgos laborales debe acudir al sitio de trabajo donde está prestando el servicio al trabajador para efectos de determinar las condiciones de ejecución de salud ocupacional de ejecución del contrato de trabajo. Y igualmente, en el teletrabajo, el empleador está obligado a incluir un capítulo especial en el reglamento interno de trabajo y se debe igualmente pactar por escrito. En el teletrabajo, que es una modalidad de trabajo que es básicamente que el empleado presta sus servicios en un sitio distinto al sitio del trabajo, el empleador usualmente debe asumir los costos derivados de luz, de internet, debe proveer al trabajador de los elementos necesarios y de las herramientas de trabajo necesarias para que el trabajador pueda desempeñar su trabajo. Inclusive debería asumir gastos de internet o entregar la silla, o eso está establecido en el tema de teletrabajo. Situación distinta que se presenta con el trabajo remoto o a distancia. Con ocasión de la emergencia sanitaria, el ministerio dijo implementen trabajo remoto a distancia y básicamente es el empleado que pueda prestar sus servicios desde su lugar de habitación en aras de cumplir con el aislamiento preventivo, lo puede hacer, y en este caso el trabajador el empleador no tiene que asumir los costos derivados del trabajo remoto o a distancia. ¿Cuál es nuestra recomendación en ese sentido? Pues que se recuerden algunas restricciones del uso de equipos y programas informáticos al empleador, que se recuerde igualmente las normas sobre confidencialidad y protección de datos y de información de propiedad de información de la compañía, y en este sentido es como si el trabajador continuara trabajando desde su sitio de trabajo y debe cumplir con sus obligaciones laborales como si lo estuviera haciendo. En el trabajo remoto hay algunas recomendaciones para los empleadores, y es recordar básicamente a los trabajadores las obligaciones de confidencialidad de la información, reforzar estas recomendaciones y estas obligaciones en el evento en que no hayan sido pactadas en el contrato de trabajo. Vale la pena que se refuercen a través de un otro contrato de trabajo. Aun cuando no es obligación de informarle a la administradora de riesgos laborales, como sí es obligación en el tema de teletrabajo, nuestra recomendación es que se le informe a la administradora de riesgos laborales qué trabajadores están trabajando de manera remota, con el fin de que eventualmente, si llega a haber una enfermedad derivada del trabajo o un accidente de trabajo derivado del ejercicio del trabajo, se le informe inmediatamente a la administradora de riesgos laborales, con el fin de que sea esta la que asuma las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del accidente o de la enfermedad. En el tema del auxilio de transporte, y
como como el empleado no está trasladándose a su sitio de trabajo, la compañía no está obligada a reconocer el auxilio de transporte durante el tiempo en que el empleado esté trabajando desde la casa, y solamente pues se pagará de manera proporcional en aquellos días en los cuales el trabajador requiera desempeñar sus funciones desde el lugar del trabajo. Hay que hacer un seguimiento de los equipos de trabajo entregados a los trabajadores, dejar una constancia escrita de las responsabilidades que asume el empleado respecto del manejo y la utilización de estos equipos. Hace unos días me preguntaban que si era viable o que si era exigible por la ley que el empleador entregara las sillas y los escritorios a los trabajadores con el fin de que pudieran hacer su trabajo remotamente. Pues la verdad es que no hay la obligación, en principio no hay la obligación del empleador de entregar todas aquellas herramientas de trabajo, pero sí eventualmente el empleador quiere entregarles a los trabajadores porque realmente los trabajadores no tienen en sus sitios de trabajo, en sus sitios de vivienda, no tienen las condiciones para hacer trabajo remoto, y algunos pues utilizan la silla de comedor o están en unas condiciones bastante difíciles. Se puede entregar estos, tanto las sillas como los computadores, los teléfonos, los escritorios, se pudieran entregar, y en este caso es muy recomendable celebrar un otro sí al contrato de trabajo con el trabajador, en el cual se establece que estos elementos se están entregando como herramientas de trabajo para efectos de que el empleado pueda prestar sus servicios de manera oportuna y correcta. De igual manera, otro cliente me preguntó que si era viable el otorgamiento de un auxilio económico para efectos de que el trabajador pudiera adquirir la silla y pudiera adquirir los elementos de trabajo necesarios. En ese caso también es viable, pero es pertinente y es recomendable establecerlo como un auxilio, como herramienta de trabajo, con el fin de que no sea base de aportes a la seguridad social y tampoco sea base para prestaciones sociales y indemnizaciones en caso de terminación del contrato de trabajo. También es recomendable que hacer reuniones periódicas a través del jefe o líder de las empresas de las distintas áreas de la compañía, que haya un seguimiento de las actividades del trabajador por lo menos 3 veces a la semana. El tema de los costos adicionales ya lo hablé. El empleador no tiene que asumir estos costos adicionales, tiene que entregar todas las herramientas tecnológicas proporcionadas por la compañía para tener contacto con el trabajador. Y aquí es un tema muy importante, y es que en la medida de lo posible el empleador debe darle una asistencia al empleado a través de su área de tecnología, con el fin de que el trabajador pueda desarrollar sus actividades sin tener ningún problema desde el punto de vista tecnológico. Respetar los horarios de trabajo, hacer pausas activas con el apoyo de las administradoras de riesgos laborales y las cajas de compensación familiar para la realización de esas pausas activas. En este momento hay un borrador de circular ante el Ministerio de Trabajo, no ha sido firmada todavía por el ministro, pero en la cual básicamente lo que está indicando es haciendo énfasis en el respeto de los horarios de trabajo de los trabajadores respecto de el trabajo remoto a distancia, y está diciendo que se deben cumplir unos horarios determinados, que se le debe dar al trabajador la posibilidad de que haya una hora de descanso. Casi que está diciendo que lo que antes era una jornada establecida de 8 horas con unos descansos tanto por la mañana como por la tarde, se continúen implementando y se continúen no solamente con el personal que pueda trabajar, sino especialmente con aquel trabajador que está desempeñando sus labores de manera remota o a distancia. El empleador no pierde la facultad discrecional, la facultad disciplinaria que tiene respecto de sus trabajadores. Esto es importante tenerlo en cuenta, y en ese sentido, pues el empleado está obligado a continuar prestando su servicio
dentro y cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y en el evento en que un trabajador incurra en una violación a las prohibiciones o incurra en un incumplimiento de sus obligaciones laborales, el empleador tiene la facultad de disciplinaria y en ese sentido puede imponer sanciones disciplinarias, pero para ello deberá cumplir con el procedimiento disciplinario previo, y en ese sentido deberá hacer una citación por medio de los medios tecnológicos. Lo puedes citar mediante un correo electrónico para una fecha determinada y informándole al trabajador cuáles son las causas de la presunta incumplimiento de obligaciones laborales, y puede elaborar una diligencia de descargos, hacerla mediante el uso de las herramientas tecnológicas, o puede enviarle el cuestionario al trabajador con las preguntas y dándole un tiempo determinado para que dé respuesta a aquellas preguntas. De igual manera, en el evento en que el empleador considere que el incumplimiento de sus obligaciones laborales da origen a una terminación del contrato de trabajo por una justa causa, podría hacer la terminación del contrato de trabajo, o podría también imponer las sanciones disciplinarias que considere que son procedentes, y en ese sentido pues deberá notificárselo al trabajador mediante un correo electrónico. Recomendaciones para los trabajadores, pues establecer un lugar de trabajo que sea cómodo, que no tenga ningún riesgo para la salud, que utilice las herramientas y los computadores y las herramientas de trabajo para fines del trabajo, que evite la presencia de elementos que representen algún riesgo para las herramientas de trabajo, que procure usar las conexiones y las herramientas tecnológicas con el fin único y exclusivo de la ejecución de cumplir con sus obligaciones laborales, y que evite en lo posible la utilización de los equipos propios para el desempeño de sus labores. Respecto a cumplir algunas normas de seguridad cibernética, es decir, no atender correos electrónicos o de internet que sugieran abrir archivos adjuntos o descargas que no provengan de los canales corporativos de la compañía. Y básicamente, como continúa con la obligación de cumplir con la subordinación sigue vigente, cumplir con las instrucciones y todos los trabajos asignados por su empleador. A continuación vamos a ver el plan de contención de mitigación de crisis al interior de las empresas, y le voy a dar el uso de la palabra a Mauricio para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Mauricio. Hola Patricia, muchas gracias. Espérame, ¿quieres que yo quito la... Sí, dale, y yo arranco desde ahí, desde donde la dejaste. Listo, Mauricio. ¿Listo? Ahí ya está, sí. Sí, señor. Ahí está. Pero se ve distinta, ¿no? ¿Cómo hago para quitar esto? Bueno. Veámoslo así. Entonces, como les decía Patricia, pues esto es algo a lo que no nos hemos enfrentado ninguno, a lo que no estamos preparados tampoco. Sin duda son muchísimos los retos que se nos plantean desde gobierno, desde la misma pandemia, desde nuestras áreas y sectores de trabajo. Y a todos ellos pues tenemos que empezar a desarrollarlos y a ejecutarlos conforme lo que yo puedo hacer, conforme lo que mi sector me permite hacer y conforme lo que el gobierno me va ordenando que vaya haciendo. Entonces, una de esas
actuales medidas que se han tomado son los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad vienen dados inicialmente por la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Estos son protocolos que se adoptan por parte del Ministerio de Salud. Tienen una finalidad única y es empezar a ir soltándonos como sociedad, como trabajadores, porque incluso uno empieza a leer estos protocolos de bioseguridad y se da cuenta que no solamente vinculan a los empleadores y a los trabajadores, sino también a los ciudadanos en general. Ustedes se dieron cuenta que con el decreto 593, que es el último, incluso se permite a las personas salir a hacer ejercicios en unos horarios. Bogotá estableció unos, pero ya uno puede salir a hacer ejercicio. Estos protocolos de bioseguridad también cobijan esas medidas. Entonces, no solamente va a ser para lo que tenga que tomar uno como empleador y como trabajador, sino también como ciudadano en general. Y creo que eso es algo de lo que nos espere de aquí en adelante como sociedad, como país, y ojalá muy pronto termine, pero pues tendremos que ir desarrollándolos. Entonces, ya desde la perspectiva un poco más laboral, ¿qué se requiere para poder iniciar operaciones? Pues lo primero es ver eso, que sí tengamos facultad para prestar servicios. Estos protocolos de bioseguridad lo tienen que desarrollar todos los empleadores que sean parte de una actividad exceptuada o que tengan pensado iniciar o trabajar de manera presencial. Lo primero pues es cumplirlo. Tenemos que cumplir todas las medidas que se establecen en la resolución. La resolución nos manda a trabajar de la mano de la ARL y de la mano del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo le explicaba a un cliente, porque nosotros hacemos parte también de esos equipos de trabajo, pero le explicaba a un cliente y le decía, mire, yo no le puedo hacer a usted el protocolo de bioseguridad solamente como abogado, porque yo no sé cómo es su casa entendido como la empresa. Entonces, básicamente lo que busca el Ministerio de Trabajo es, el Ministerio de Salud y todas las resoluciones que se están tomando es, usted tiene su compañía, usted tiene su casa y usted sabe realmente cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Y sabiendo esos riesgos a los que está expuesto, usted tiene que tomar las medidas que sean adecuadas para su bioseguridad. O sea, usted es el que sabe, por poner el ejemplo de la casa, si la escalera que le da subir al segundo piso está medio chueca y de pronto usted se puede resbalar y caer, entonces usted cuando entra un visitante le dice pilas que la escalera está mala, porque si se caen, pues va a ser responsabilidad suya porque se le cayó en su casa. Ese es el escenario típico o más genérico para aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que en este caso aplica a la bioseguridad en la medida en que yo genere una exposición al riesgo, no solo a mis trabajadores, sino a todos mis visitantes, clientes, proveedores, etcétera. Y más especialmente en algunos sectores, como lo van a hacer minería, energía, o en estos casos construcción, manufactura, que son los que están dándole un poco un énfasis más especial para poder desarrollar estos protocolos de bioseguridad. Entonces, la ARL y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo van a ser sus mayores aliados. Los profesionales que estén en los temas de seguridad y salud en el trabajo de cada una de sus compañías van a ser sus principales aliados para que ustedes empiecen de la mano y con sus abogados, si es posible, ir desarrollando lo que yo necesito en mi compañía. ¿Desde cuándo está vigente? La resolución está vigente desde el 24 de abril, entonces en ese sentido, si yo estoy prestando servicios desde antes del 24 de abril, al 24 debería tenerlas implementadas. Esto es algo que ha llamado muchísimo la atención en diferentes compañías y a diferentes clientes, porque nos dicen cómo sale la resolución el 24, que además era un viernes, y nos dicen que ya está vigente y que ya las autoridades eventualmente las pueden requerir. Pues sí, técnicamente sí pueden hacerlo. El llamado más de estos protocolos de bioseguridad eran a los nuevos sectores, a construcción y manufactura. Entonces, probablemente hacia allá estén los focos de las autoridades, no queriendo decir que si llegan a otra compañía de otro sector no se pueda dar una respuesta o sustentar que está por lo menos implementando el protocolo de bioseguridad, porque al estar vigente pues no nada que hacer. Igual sucede con el PMS que les comentaba Patricia, el decreto 121, lo que vino a hacer la alcaldía en Bogotá y aplica solamente a Bogotá, es decir, yo también voy a acogerme, porque eso es lo que hace Claudia López, yo también voy a acogerme como alcaldía de Bogotá a lo que sale con el decreto de aislamiento preventivo obligatorio que saca la presidencia, pero adicionalmente yo voy a crear una nueva medida.
Pues la nueva medida que creo es el plan de movilidad segura. Entonces, si uno se revisa bien el decreto, se da cuenta que están todas las excepciones, pero además dice, ustedes, señores compañías, adicional al protocolo de bioseguridad, vayan montándome un plan de movilidad segura. Básicamente díganme cómo se transportan sus trabajadores, cuál es su lugar de destino. Entonces, ¿cómo está el destino? ¿Cómo es, desde dónde salen y hacia dónde van? Entonces, si hay diferentes sedes de trabajo igual, desde dónde salgo y hacia dónde voy, cómo está distribuida las jornadas de trabajo. Entonces, ya empieza ese decreto 121 un poco a invadir ese ámbito de nosotros como empleadores y nos dice, dígame cuáles son sus jornadas de trabajo, dígame cómo está haciendo usted teletrabajo y dígame cómo usted está distribuyendo esas jornadas de trabajo y ese teletrabajo en números de cargos, en géneros, porque además involucra el tema de género, nuevamente en el mismo escenario de masculino y femenino, y si ustedes tienen trabajadores que sean transgéneros, pues pregúnteles con qué género se sienten más identificados para que ellos formen parte de estas medidas, y por favor repórtemelo dentro del plan de movilidad segura. Incluso el artículo primero del decreto 121 lo que dice es, usted tiene que inscribirse en esta página. Cuando uno se mete a la página de internet que está en el mismo decreto, lo primero, la semana pasada, uno ingresaba y salían solamente los sectores de construcción y manufactura. Entonces eran los sectores a los que uno debería registrar este PMS aparentemente. Pero cuando uno ya ingresaba ayer intenté también ingresar nuevamente, no me salía ni siquiera la página, me decía, esta página se fue de arrunchis con la lluvia, algo así, hay una muñequita con una sombrilla, y lo que daba a entender es, no está funcionando la página. Seguramente colapsó o seguramente ya lo están abriendo para que otros sectores también puedan inscribir su PMS. Ayer otro cliente también me decía frente a estos protocolos de bioseguridad, hay muchas medidas que parecieran que no son aplicables. Incluso un cliente que está en el sector de minería ayer que conversaba con él me decía, listo, pero yo en oficinas, ¿cómo hago para tengo que tener los lockers, los casilleros? Porque además la resolución me dice, tiene que tener casilleros dobles que permitan ropa de trabajo y ropa de calle. Y esto tiene todo el sentido cuando yo tengo un trabajo en planta y tengo tal vez unos uniformes o unos elementos de protección personal que hacen referencia a unos uniformes o a trajes que deben usar los trabajadores, pero no a las personas del área administrativa. Y la resolución no me cinde ni me divide eso para decir, no, administrativo, usted con su ropa de calle trabaje normal. No, tiene que hacerlo de igual manera, tiene que tener el casillero doble y tiene que eventualmente llegar con su ropa de calle, guardarla y ponerse su ropa de trabajo y arrancar a trabajar, sea usted el CEO o el CFO o el cargo que usted deba tener si es que quiere ir a la compañía. La conclusión a la que llegábamos era, pues básicamente lo que quiere el Ministerio de Salud es que usted implemente al máximo el teletrabajo y que cuando le toque asistir a las oficinas de manera presencial, pues en ese caso la va a tener difícil, o sea, tiene que acogerse a todos los mecanismos. Entonces, al final lo que quieren plantear es que usted diga internamente, yo mejor me quedo en la casa y teletrabajo porque ir a la oficina está bastante complejo. Y eso es un mensaje entre líneas de lo que quiere hacer el Ministerio de Salud. Los que vayan a salir realmente tienen que salir. Entonces, el mensaje es, se tiene que diseñar e implementar los protocolos al interior de la compañía. Para efectos del sector minero todavía no ha salido una resolución, bueno, hasta esta mañana que confirmé nuevamente, que esté relacionado específicamente para minas y energía. Lo que tenemos es la circular conjunta 01 del 2020 del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud y Ministerio de Energía. Esta circular es previa a la resolución 666, entonces uno entendería que la resolución es superior, pero al no existir una derogatoria expresa, uno podría decir que pueden coexistir. Entonces, todas las medidas que estén en la circular conjunta, que apliquen a minas y energía y que no estén en la resolución 666, deberíamos aplicarla. Dentro de lo que me llama la atención a mí de estos documentos es que en la resolución 666, la general del bioseguridad me dice que yo no debo permitir el ingreso de personas con cuadros de fiebre de 38 grados. En la circular 01 me dice 37.5. No hay mucha diferencia, pero pues por lo menos sabemos que hay un parámetro específico para el sector minero en materia de cuadros de fiebre. Y en general, ir con sus profesionales del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para que vayan implementando, revisando qué es lo que se necesita paso a paso, ir definiendo cuál es el check, en algunos casos interpretando cómo se debe medir. Habrá que hacer censos a los trabajadores, determinar cuál es su cuadro familiar, cuál es su núcleo familiar,
a qué tanto nivel de exposición está usted, y con base en eso de identificar si hay riesgos de morbilidad, que así lo establece el Ministerio de Salud y es de las muchas cosas que hemos aprendido durante esta pandemia, y a las personas mayores de 60 años que siguen estando en un riesgo mayor, y que nos permite, o que le permitirá a las autoridades identificar cuál es la evolución de los cuadros epidemiológicos, cuál es la evolución demográfica, social de sus compañías, y junto con el PMS, si tienen ustedes oficina o presencia en Bogotá, también identificar cómo están divididos por cargos, por géneros y cómo se transportan en la misma ciudad. Entonces, básicamente para seguir los puntos de la presentación, diseñar e implementar los respectivos protocolos al interior de la empresa, garantizar y proteger la salud de los trabajadores, que esto es parte de la esencia que viene con el protocolo de bioseguridad. Al final es evitar la pandemia. Algo también que me pareció importante de la conclusión que tuve ayer en una llamada con este cliente que les mencionaba, es que al final uno no debe ver el protocolo de bioseguridad como algo que se debe cumplir. Entonces uno decía, ¿cómo hago para cumplir acá? Entonces pongamos unos archivadores para que hagan la función de casilleros. Sí, en la medida en que usted los pueda separar y desinfectar, pues es válido, pero el mensaje es, no se olviden que la finalidad acá no es cumplir con la ley, la finalidad acá es garantizar que se evite la propagación del virus. Todavía el tema prioritario es la salud, el tema prioritario es la garantía a mis trabajadores y la garantía mía misma, porque al final, a pesar de que yo sea directivo o no sea directivo, pues soy un trabajador más y tengo una responsabilidad frente a mis trabajadores y frente a la sociedad para evitar la propagación del virus. Entonces, todos estos protocolos tienen esa finalidad y tengo que cumplir. Entonces, debo revisarlo. Sigamos por acá. Lo que les decía ahora, la resolución 666 es la general, me da los lineamientos generales. Tenemos la circular 01 del 2020 que también nos funciona. ¿Qué obligaciones generales a cargo del empleador o contratante? Flexibilizar turnos y horarios de trabajo. Básicamente lo que les explicaba un poco Patricia anteriormente y lo que vengo yo a decirles dentro de esta resolución 666 del 2020, lo que me dice es casi que usted no va a tener que venir a la oficina y si va a venir o a las instalaciones de su compañía o al campo o a planta o a lo que sea, usted tiene que venir si de verdad tiene que estar acá. De lo contrario, absténgase y quédese en su casa, flexibilice turnos, establezca plantillas de trabajo, cuadrillas de trabajo para que usted pueda tener divididas a las personas y que no estén, o que usted esté evitando el hacinamiento y la aglomeración de personas y por supuesto la posible propagación del virus. Se debe reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID, por supuesto. Yo no sé si ya están familiarizados, me imagino que sí, porque uno está haciendo llamadas por teléfono ya le avisa que debe descargar la aplicación Coronap. La aplicación Coronap pues viene promovida por gobierno y la finalidad es reportar en esta aplicación todas los síntomas, las medidas, las situaciones personales y familiares a las que yo esté expuesto. Entonces la resolución tiene su cuña publicitaria y en todo lado dice promover el uso de la Coronap, reportar a través del uso de la Coronap, llevar a los trabajadores para que reporten en la Coronap. Dentro de lo que se debe hacer está el registro de temperatura corporal diario de los trabajadores y de terceros. Al inicio de la jornada y a la finalización de la jornada, esa toma de temperatura tiene que ser a través de medios infrarrojos. Esos medios infrarrojos, perdón si se me va la imagen, pero estoy hablando desde el teléfono y me entran llamadas y las tengo que cancelar. Tengo que tomar la temperatura con ese aparatico que parece una de esas pistolas láser de tránsito en las que yo tomo temperatura a la persona al inicio de la jornada y a la finalización de la jornada. Faceta práctica. Mucho cuidado con los productos que se están adquiriendo, todo es negocio, entonces ya uno empieza a ver las casillas o las salas de medición de temperatura o las salas de desinfección UV, nada que no esté aprobado por INVIMA o aprobado por gobierno, por las autoridades competentes, comprar o adquirir, porque no sabemos cuál sea su eficiencia o si su uso realmente garantiza o promueve las medidas de la resolución 666. En un caso muy extremo, las autoridades vendrán y verificarán eso. Entonces, abstenernos de adquirir eventualmente
mecanismos o productos que no garanticen las medidas que se deben adoptar. Alternativas de organización laboral, lo que hablábamos, limpieza y desinfección permanente. Se tienen que organizar estrategias en las cuales yo, cada número de horas que yo considere adecuadas, siempre que no sean inferiores a los que establece la resolución 666, debo establecer que se deben ir a lavar las manos antes o al llegar a trabajar, antes de comer, después de comer, cada 2 horas debe haber una limpieza y desinfección permanente. Debe transmitirse a los trabajadores la forma en la que se deben hacer estas formas de limpieza. Igual con los protocolos sanitarios se debe determinar esto. Se debe limitar la interacción de zonas sociales y espacios de alimentación, es decir, esos espacios donde los trabajadores pueden convivir, pues limitarlo, tratar de que no estén por lo menos a 2 metros de distancia, entonces en puestos de trabajo, en zonas de alimentación, en zonas donde puedan coexistir, las puertas tienen que quedar abiertas, tienen que haber procesos de desinfección de manillas, etcétera. Esas aperturas a través de campos biométricos o dactilares también se deben restringir, y dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar, si es en campo, si es en plantas, igual también tienen que establecerse todos estos procesos con base en accesos, ingresos, sitios de alimentación, sitios de interacción y espacios de trabajo. Con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes se van a dar cuenta que va a haber muchos espacios de interpretación. Teníamos otro cliente que nos decía, pero yo no tengo, en un lugar de mi planta, no tengo un espacio en el cual puedan estar a más de 2 metros, están como a 1,50. Entonces, si yo refuerzo las medidas de protección, yo con esto garantizo y suplo los 2 metros de distancia. No, los 2 metros de distancia no se suplen porque así no me lo establece la resolución, no me da puntos o parámetros de suplir medidas o de compensar medidas de protección. Lo que yo debo hacer es, con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, verificar qué situación de trabajo realmente yo requiero para que los trabajadores estén a menos de 2 metros. Entonces, si de pronto son 4, si lo puedo hacer con 2, o si tengo que hacer obras, pues tendremos que hacer obras y tumbar alguna pared o ampliar el espacio de trabajo para yo poder desarrollarlo. O si solamente con un trabajador puedo hacerlo, pues tratar de hacerlo con un trabajador. Eso implicará reducir obviamente la operatividad y obviamente es parte de las medidas que se tienen que desarrollar. Nuevamente, ARL, el Sistema de Gestión de Salud del Trabajo, y si es posible el abogado para que esté dictando los parámetros de interpretación que deben estar vigentes dentro del protocolo de bioseguridad. Todo esto creo que ya lo dije. Sí, básicamente el protocolo de bioseguridad, más allá de que yo ya lo esté montando, tengo que tener un documento que me sustente la existencia del protocolo de bioseguridad. Entonces tengo que ir desarrollando cuál es la finalidad de cuál es mi compañía, cuáles son mis niveles de exposición de riesgo, de propagación del virus, cómo puedo yo prevenirlo, cómo yo puedo tratarlo, cómo lo debo reportar y cuáles son los puntos esenciales en los que yo voy a entrar a actuar. Entonces todo esto tiene que quedar establecido en un documento formal interno. La resolución no me dice yo tengo que publicarlo, o tengo que transmitirlo, tengo que comunicarlo, pero se infiere que sí tengo que por lo menos transmitírselo a los trabajadores, las medidas que estoy tomando, y tenerlo internamente junto con la recolección de información que vaya capturando, para que en caso tal de que las autoridades me requieran, yo pueda sustentar que lo vengo cumpliendo. Finalizado esto, que es muy profundo, pasé muy rápido, pero no quería dejarlo por alto. Los protocolos de bioseguridad creo que es otra capacitación, pero más adelante, si quieren, podemos coordinarla de la mano de alguien del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y ARL. Pasamos a las alternativas para áreas que no pueden continuar laborando durante la contingencia. Esta es una de las grandes preocupaciones que existen, no solamente en el sector del cual ustedes forman parte, sino de todos los sectores, porque sin duda esto nos ha golpeado a todos: abogados, ingenieros, arquitectos, todos los sectores de la economía están golpeados, sin duda, turismo, comercio, restaurantes, etcétera. Entonces, lo primero, ya como un punto más jurídico, es decir, ¿en qué puedo sustentarme para actuar? Desde una perspectiva legal, tenemos estos 3 artículos que
tal vez son los que más sustento me han dado nos han dado para tomar las decisiones y dar nuestras recomendaciones y asesorías. El artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo nos define cuál es la finalidad primordial del código. Nos dice es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Entonces, siempre que no solamente citarlo, sino que actuemos con base en ese espíritu de coordinación económica y equilibrio social, seguramente podremos tener un sustento que será válido ante cualquier autoridad laboral, ya sea judicial o administrativa, que nos requiera. Siempre poder sustentar que lo que hicimos tenía un escenario de compensación, de equilibrio entre las partes. O sea, no solamente yo, empleador, me voy a ver afectado, sino que usted, trabajador, no es que se vaya a ver afectado, sino que no va a exigirme con la rigurosidad con la que me viene exigiendo en escenarios normales. Entonces vamos a ir juntos un poco de la mano, yo asumiendo la carga más grande como empleador, pero usted también acompañándome dentro de este proceso. Eso se complementa también con el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que todo contrato es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Ese es el sustento general para decir, sí, puedo revisar contratos de trabajo, sí puedo hacer un mutuo acuerdo para tomar todas las medidas que les explicaba antes Patricia, para tomar las medidas que tengamos que hacer en materia de salarios, de jornadas, de beneficios, etcétera. Yo puedo revisar mi contrato de trabajo cuando haya un imprevisible. En este caso, la interpretación del COVID no es que por sí solo sea imprevisible, sino todo lo que sea derivado de las decisiones del COVID, sin duda son imprevisibles y con muchísima menos duda afecta o grava la normalidad económica que existe en una relación laboral. Luego el mismo artículo dice, cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponderá a la justicia del trabajo decidir sobre ella y mientras tanto el contrato sigue en todo su vigor. Entonces, obviamente si hay una disputa y no se puede determinar entre trabajador y empleador que hay una alteración que implica hacer el cambio de contrato, pues habrá que recurrir a la justicia laboral. Esto pues, no es práctico en esta situación en la que estamos. El artículo 480 es el mismo del 50, pero para efectos de convenciones colectivas. Entonces, lo único que me cambia es convenciones colectivas por contrato de trabajo. Las convenciones colectivas sin duda son una carga económica adicional para un empleador. Entonces, en esta situación de imprevisibles o graves alteraciones, pues también puedo revisarlo. También tendría que hacerlo por mutuo acuerdo y sentarme con, en este caso, mi sindicato para revisar uno a una las condiciones básicas o mínimas que ellos consideran y 2 o 3 cuáles eventualmente podremos ir cambiando. Entonces, este es todo el sustento para revisar las alternativas en caso tal de que no pueda continuar laborando, entre otras que había mencionado Patricia. Estas alternativas las he condensado, tal vez las más generales, obviamente, y seguramente habrá otras, pero la primera sería suspensión de contratos de trabajo. Segunda, tenemos la posibilidad de hacer una reducción de salarios y de jornadas. También, según lo que ya les había explicado Patricia, también tenemos la posibilidad de hacer reducción de beneficios extralegales. La cuarta, que es lindísima, pero bien difícil de implementar, es licencias remuneradas. Y la quinta y la final, que tal vez es la más grave y la más extrema, es terminar los contratos de trabajo. Esas son las alternativas que creo yo en esta circunstancia por ley existen y deben analizarse. Para efectos de la suspensión del contrato de trabajo, lo primero es romper el mito de que no están vigentes. Sí están vigentes, la ley no ha cambiado. El artículo 51 me establece los escenarios de suspensión. No ha habido derogación, no ha habido restricción a la implementación de la suspensión del contrato. Lo que ha habido es muchos llamamientos por parte de la autoridad, en este caso el Ministerio de Trabajo, a decirle a uno, pues hágalo bien, y si lo hace mal, pues como está en el último cuadrito, pues vamos con una fiscalización rigurosa. La fiscalización rigurosa es básicamente el ministerio diciendo, voy a revisar cuáles fueron las medidas que usted tomó y si las medidas que usted tomó coinciden con lo que se prevé en la ley y coinciden con lo que yo he dicho. Yo, Ministerio de Trabajo, les he dicho que deben hacer. Es circular 021, circular 033. La fiscalización rigurosa viene por la circular 022. El apellido riguroso lo dio el ministerio para crear ese pánico o ese susto, porque realmente todas las fiscalizaciones que hace el ministerio son rigurosas, todas entran y ya uno se siente como empleador
o como compañía empleadora culpable de algo que no ha pasado. Entonces el ministerio siempre está tratando de escarbar para revisar qué es lo que estábamos haciendo mal. Casi siempre pues habrá algo que no se haga del todo bien, entonces siempre hay espacio para que el ministerio inicie estas investigaciones. Entonces de ahí el llamado a que la suspensión de los contratos tenga muchísimo cuidado. Se deben revisar esos escenarios de suspensión, sin duda, porque cada escenario tiene sus reglas y cada escenario yo lo tengo que poder sustentar eventualmente cuando lo tome. Entonces, como está al lado derecho, sí, está vigente. Riesgos o restricciones. Entonces, restricción, ya les dije, podría eventualmente interpretarse que la fiscalización rigurosa es una restricción, porque el ministerio sí va a investigar. Y riesgos, algo que al principio no lo habíamos visto tanto, pero que después se volvió más común, son las acciones de tutela. Las acciones de tutela se han venido presentando por suspensión, entonces ha habido casos en los que se suspenden los efectos de la suspensión, y básicamente eche para atrás todo lo que usted actuó y reintegre a su trabajador y pague lo dejado de pagar, incluso en ocasiones como medidas cautelares o medidas preventivas. Las tutelas, yo como le digo a todos mis clientes, casi siempre son un tiro al aire, porque las decisiones no quiero ser injusto con los jueces, pero no siempre son del todo jurídicas, tienden a tener un componente de equidad o social, lo cual no está mal, pero que con los abogados, cuando uno tiene todo su argumento, su artillería jurídica para sustentar por qué hice lo que hice, pues frustra o en ocasiones genera bloqueos mentales. Entonces es un tiro al aire, es muy peligrosa realmente, pero no podemos dejar de decir que es un riesgo, porque seguramente en determinadas situaciones se presentarán acciones de tutela y podrán salir a favor como podrán salir en contra. Las medidas aplicables, los escenarios aplicables a la suspensión que actualmente estarían vigentes serían la fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de los contratos. Bajo esta medida debe notificarse al Ministerio de Trabajo que se realizó la suspensión del contrato. Esto, si no estoy mal, es el artículo 67 de la Ley 50 del 90 el que me dice que debo hacer esa notificación al Ministerio de Trabajo. Importante, muy importante, decir que el COVID-19 no es por sí solo una situación de fuerza mayor o caso fortuito, no lo es. Hay quienes piensan que sí, pero en conclusión, en este punto podemos decir no lo es. Lo que eventualmente pudiera ser fuerza mayor o caso fortuito es todo lo que se deriva del COVID, las decisiones de gobierno, el aislamiento preventivo obligatorio, las restricciones de movilidad de personas y de vehículos, las restricciones de actividades según las actividades en las que se haya restringido, podrían eventualmente dar sustento a la fuerza mayor o caso fortuito. Es bien complejo porque ahí va a entrar el Ministerio de Trabajo. Ya ha dicho el Ministerio que ellos no pueden decir qué es fuerza mayor o caso fortuito, que eso corresponde a un juez, pero eventualmente si no hay un elemento que sirva de sustento para decir no pude ejecutar el contrato de trabajo, podrá haber investigaciones y podrá haber multas. Adicional, la acción de tutela es la que más ha estado tomando ese caso de fuerza mayor o caso fortuito, entonces es la más peligrosa, la más difícil y la de mayor análisis, casi que en extremo. La segunda es la suspensión de actividades total o parcial durante 120 días. Ahí sí necesito autorización del Ministerio de Trabajo. Tengo que ir a donde el Ministerio de Trabajo y decirle, venga, yo tengo que suspender actividades. Esto lo hago por razones técnicas, económicas o algunas ajenas a mi voluntad. En este caso, pues, no el COVID-19, no suspendo por COVID, sino, mire, el COVID me generó esto y esto. Y como tal, entonces ahí están razones económicas, técnicas o las ajenas a mi voluntad. En este caso, una decisión de gobierno, decisión de clientes, etc. Así que me dé sustento para yo suspender las actividades. ¿Es eficiente? Depende de la situación particular. No es inmediato, la autorización supone un trámite. Entonces, el Ministerio en la resolución, creo que es la 380, no recuerdo bien el número ahora, dijo que iba a dar un orden preferente y central, o sea, en Bogotá se iba a revisar el tema, hacia suspensiones de contrato o solicitud de despidos colectivos. Entonces, pues nos dijo, sí, yo lo voy a mirar y lo voy a mirar de manera preferente. Esto no quiere decir que nos vaya a autorizar la suspensión de contratos de trabajo y tampoco que lo vaya a hacer más rápido, porque ni siquiera se fija un trámite previo para decir trámite sumario de suspensión de actividades que va a tardar
qué sé yo, 10 días. No, sigue estando igual. Entonces, en promedio podría durar 2 meses o incluso más. Es incierto. Además, de manera en paralelo, yo tengo que decirle a mis trabajadores, estoy en este trámite, entonces el ministerio casi que se hace parte con los trabajadores y los trabajadores eventualmente podrán recurrir la decisión si es positiva para decir, venga, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces lo cual incrementaría el término de la autorización de la suspensión de actividades. Entonces, la eficiencia en tiempo, si es una medida inmediata, no va a estar. Es incierta, entonces ahí también hay un elemento importante para considerar el punto de eficiencia. ¿Cuándo debo recurrir a esta causal? Dependerá de cada compañía, por supuesto, pero muchas personas coinciden en que eventualmente esta suspensión va a ser un resultado post aislamiento preventivo obligatorio cuando yo ya no logre recuperarme, si es que no logro recuperarme, y como una medida previa a una decisión extrema como sería ya cerrar mi compañía o terminar contratos de trabajo. Previa porque pues obviamente la suspensión, creo que he hablado mucho de eso, pero no he dicho los efectos, implica el no pago de salarios, entonces reduce costos, y al yo reducir costos, pues eventualmente puedo organizarme financieramente e internamente para poder hacer un plan de trabajo más positivo de recuperación de mi compañía. La tercera es la licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajo, el trabajador o por suspensión disciplinaria. A esta le abro dos punticos más para hablar de la suspensión por mutuo acuerdo. Antesito de la charla lo estábamos conversando con Patricia sobre la suspensión por mutuo acuerdo. El punto al final era, la licencia es la que se establece por ley, la suspensión por mutuo acuerdo, entendiendo que el contrato es eminentemente consensual, podría eventualmente generar sustento también y entrar dentro de lo que sería esta causal o adecuarse como una causal autónoma, para no entrar en ese debate que es un poco más profundo, que acá está, que es un poco más profundo, pues lo más importante es evitar que exista una coacción a los trabajadores o que se pueda demostrar esa coacción a los trabajadores. La coacción tiene un elemento de fuerza y pues esa fuerza para los abogados la entenderán, es directamente proporcional o es la consecuencia del resultado es igual a un vicio del consentimiento. El vicio del consentimiento da lugar a la nulidad y la nulidad da lugar a que la suspensión no sea válida, entonces devuélvase al estado natural de las cosas y esto quiere decir al contrato vigente. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Me dicen que ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a pasar muy rápido. Reducción de salarios es otra de las posibilidades, ya esto lo hablaba Patricia. Lo único que puedo decirles es iniciar proceso de evaluación de costos internos para ver qué porcentaje realmente yo tengo que hacer esa disminución de salarios, y debe existir un mutuo acuerdo entre las partes. Aquí lo pongo, no es válido que el empleador coaccione al trabajador. Básicamente esto ya lo explicó Patricia, entonces paso rápidamente. Reducción de beneficios extralegales, para no dejarlo tampoco muy lejos. La reducción de beneficios extralegales es válido, ¿sí? Dentro de lo que les explicaba el artículo primero del Código Sustantivo del 50 y del 480, que me permite revisar contratos. Los beneficios extralegales también son extralegales. ¿Qué quiere decir extralegal? Que es adicional a lo legal. Entonces uno dice, aquí estoy obligado yo como empleado a todo lo legal. Lo extralegal no, lo extralegal usualmente yo lo concedo. Entonces viene una palabra que a los laboralistas les fascina y a todas las personas que trabajan en recursos humanos, y es la mera liberalidad. ¿Qué es la mera liberalidad? Es básicamente, a mí se me antoja hacer esto, y es válido. Entonces tenemos que revisar cómo se pactaron. Todo lo que yo reconozca extralegal, pues usualmente es por mera liberalidad, porque al no obligarme la ley, pues yo vengo y lo establezco, ¿sí? Salvo los temas convencionales que no voy a entrar en detalle. Pero entonces, más allá de la extralegalidad y la mera liberalidad, yo tengo que ver si se pactó unilateralmente o contractualmente. ¿Por qué? Porque yo puedo incluir en el contrato que yo por mera liberalidad le voy a reconocer a usted, trabajador, X o Y beneficios. De esa manera, a pesar de que está en el contrato, queda claro en el contrato que yo lo reconocí de manera unilateral y por mera liberalidad. En ese caso, y siendo muy técnicos legales, esto con independencia de un análisis de un juez de tutela que diga que se le afectaron todos los beneficios y condiciones básicas y mínimas, podría decir
lo elimino de la misma manera. Entonces aquí es ese adagio popular no tan legal que dice que en derecho las cosas se deshacen tal cual como se hacen, aplicaría perfectamente. Yo lo reconocí unilateralmente y por mera liberalidad, y yo unilateralmente lo elimino en este caso porque tengo una necesidad distinta, que es pagar lo legal, salarios, etcétera, dentro de la crisis actual. Pero si yo lo pacté contractualmente, que a veces pasa, yo establezco, usted y yo, trabajador, acordamos que que yo le voy a reconocer este beneficio. Entonces, cuando yo dije acordamos que le vamos a reconocer este beneficio, pues lo creé de mutuo acuerdo. Es mera liberalidad, sí, porque seguramente yo lo quise hacer libremente, pero lo acordamos usted y yo. Entonces, a veces lo pactan así porque el trabajador es el que lo solicita o por simple redacción queda establecido de esa manera. Tengo que revisar cómo se pactó para que la eliminación coincida con la forma en la que se creó. Esto tiene un trasfondo un poco más profundo jurídico y es cuál es el origen de los derechos legales, extralegales, contractuales o en este caso por mera liberalidad y unilaterales. Pero lo importante es revisar cómo se pactaron y revisar muy bien la forma en la que los voy a eliminar para que no me genere problemas de manera posterior. Cuarto, la licencia remunerada. La licencia remunerada pues implica pagarle al trabajador e irse. La licencia remunerada aquí pongo un planteamiento y es igual al 140 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 140 es el que me da la posibilidad o la facultad de enviar al trabajador a su casa o que no preste servicios, pero aún así tendría que recibir salario. Entonces, también está sujeto a análisis porque el artículo 140 no me habla de licencia remunerada. La licencia remunerada tampoco está en los escenarios del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, sino simplemente es algo que yo quiero darle al trabajador, no me preste servicios y váyase a recibir salarios. ¿Cuál es el punto más importante? Si le puedo dar los efectos de la suspensión. Los efectos de la suspensión, pues, vienen dadas por la suspensión. Si la licencia remunerada no me lo suspende, pues técnicamente tampoco podría darle yo esos efectos. Sin embargo, cuando yo vaya a utilizar esta medida, si es que la voy a utilizar y quiero darle los efectos de la suspensión, lo mejor es recurrir a la suspensión del contrato o a la licencia no remunerada y transformar ese pago que ya no va a remunerar el servicio en un auxilio extralegal para poder mantenerme en el efecto de la suspensión. Esto es disminuir aportes para fiscales y realmente disminuir aportes para fiscales o disminuir el valor del auxilio en materia de salario. Este también es un punto que tendrá que analizarse caso a caso y por supuesto con sus abogados internos o externos para que la decisión que se tome tenga el sustento jurídico necesario. Terminación de contratos, pues básicamente, y aquí prefiero empezar por esta. En Colombia existe una restricción para hacer despidos colectivos. No se pueden hacer despidos colectivos, se medirán un porcentaje que afecte de los últimos 6 meses. Entonces, tengo que mirar la decisión, la tomo y miro hacia atrás 6 meses para ver cuántos trabajadores tengo y cuántos afecté a nivel de porcentaje. Entonces, si afecté el 20%, ya estoy en causal de despido colectivo. Entonces, para evitar que se me declare nulo, porque los despidos colectivos están prohibidos, tengo que hacer una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para que se me autorice estas terminaciones. Igual escenario de la solicitud de autorización de suspensión de actividades. Puede ser demorado, puede ser incierto. Entonces, aquí sí me devuelvo. Lo que usualmente recomiendan todos mis colegas o los abogados laboralistas es hacer un plan de retiro voluntario. Los planes de retiro voluntario suponen modificar la forma de terminación para que no sea unilateral y sin justa causa y sea por mutuo acuerdo. Tengo que establecer o estructurar un plan de retiro voluntario. Ese plan de retiro voluntario implica reconocimientos económicos, implica desarrollos de documentos para ejecutar la terminación del contrato y, por supuesto, un plan de ejecución. Con eso terminamos ya la presentación. Creo que ya le cedo la palabra a María Paula para que entonces nos dé paso a las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias, Patricia. Súper detallada y súper clara la exposición, de verdad, mil gracias. Y creo que dado el auditorio que tenemos, unos tips muy interesantes. Tenemos 3 preguntas en este momento en el chat. Le voy a dar la palabra a Lina Leal para que formule su pregunta. Lina, por favor.
Hola, buenos días a todos. Bueno, la pregunta es para Patricia. Yo quería saber cuál es el mecanismo de trabajo a distancia que aplica para los contratistas. Bueno, Lina, mil gracias. Mira, entendiendo que la pregunta la estás haciendo como contratistas, personas naturales. Lo entiendo Sí, así. contratistas independientes. Ok, sí. Mira, básicamente todas las recomendaciones del Ministerio de Trabajo aplican también a los contratistas independientes, personas naturales. Es decir, en la medida en que estos contratistas puedan prestar sus servicios de manera remota y continuar cumpliendo con el contrato de prestación de servicios que tienen suscritos con algún contratante, lo puedan hacer y lo puedan implementar. Es decir, que el contratista pueda continuar prestando sus servicios de manera remota con el cumplimiento de todas aquellas medidas y adicionalmente el contratista tiene la obligación de asumir todos los pagos de seguridad social en salud, en pensiones y en riesgos laborales y de igual manera todos los reglamentos, si el contratista no puede hacer teletrabajo o trabajo remoto y tiene que salir a prestar los servicios y está dentro de las excepciones, claramente el contratante debe cumplir con las capacitaciones y con todas las normas de los protocolos de bioseguridad y el contratista independiente tiene que cumplir también con los protocolos de bioseguridad. Es decir, es una carga un poco más impositiva para el contratista independiente persona natural que le toca implementar con todos sus elementos de protección personal, pero adicionalmente entra dentro del cumplimiento del protocolo de bioseguridad que establezca la compañía contratante. Listo, entendido, Patricia, gracias. Y otra pregunta te tengo. ¿El contratante estaría obligado o, digamos, debería facilitarle al contratista su computador o su silla o esos elementos para que el contratista pueda trabajar desde su casa? No, no, en principio no, porque como si partiendo de la base que no es una obligación del empleador de entregar los elementos de propiedad, los elementos para que pueda prestar el trabajo remoto, no estaría tampoco obligado el contratante a asumir y a entregarle todos los elementos y las herramientas para que el contratista pueda desempeñar su labor independiente. Ahora, esto no es un obstáculo para que en aras del acuerdo contractual que existe entre contratista y contratante, establezcan que algunas herramientas pueden ser entregadas al contratista para que pueda prestar sus servicios sin que se entienda que esa entrega de esas herramientas de trabajo desvirtúe la naturaleza del contrato de prestación de servicios y se convierta en un contrato de trabajo. En ese caso, pues la sugerencia es conversar con el contratante, si es viable que el contratante entregue estas herramientas de trabajo, formalizar esa entrega a través de un otro sí al contrato de prestación de servicios, estableciendo de manera clara y precisa que este hecho no desvirtúa la naturaleza no laboral de la relación contractual. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Claudia Herrera para que haga su pregunta. Gracias, buenos días. Quisiera saber si la reducción prevista para los aportes de pensión también aplica para los trabajadores de alto riesgo y si hay alguna consideración especial al respecto. Sí, en ese sentido, el decreto 558 estableció que el alivio en los aportes a pensiones aplica para todos los empleadores del sector público, privado y para independientes también. En ese sentido, aun cuando no dice de manera determinada, sí aplica de manera especial para aquellas entidades que tienen un régimen especial, el decreto sí habla de todos los empleadores. Pero adicionalmente, la circular, que es la circular, ya te digo, la resolución 668, la resolución 668 en el artículo primero de esa resolución dice las tarifas a cotizar por el Sistema General de Pensiones son las siguientes. En el punto 4 habla de cotizante de alto riesgo y dice para los periodos de cotización al Sistema General de Pensiones de los meses de abril y mayo del 2020 que se deben pagar en los meses de mayo y junio,
en la misma anualidad respectivamente, los empleadores del sector privado, público y trabajadores independientes pueden optar por reportar las siguientes tarifas al Sistema General de Pensiones. Y en el punto 4 establece cotizante de alto riesgo 26% y dice, los aportantes que coticen por trabajadores con las tarifas especiales de alto riesgo, es decir, del 26%, que opten por reportar la tarifa del 3%, deberán reportar como una tarifa normal en el campo 79, indicador tarifa especial pensiones del registro 2 del archivo tipo 2. O sea, la respuesta es sí, también se puede aplicar. Muchas gracias. Ok, le doy la palabra a quien se identifica como Sergi. Sí, muy buenos días. Sergio Castañeda, del grupo de Bullet. No sé si me escuchan bien. Sí, señor. Bueno, de antemano los felicito, muy detallada la exposición, nos quedan claras muchas cosas. Mi pregunta es la siguiente. Las empresas estamos haciendo pues grandes esfuerzos para acoger estos protocolos de bioseguridad, pero sabemos que eventualmente pues pueden haber contagios entre los trabajadores en cumplimiento de sus misiones. ¿Cuáles serían o cuáles advierten ustedes que pueden ser los escenarios de responsabilidad para las empresas en caso de que estos trabajadores o nuestros trabajadores sean contagiados o se vean perjudicados por el COVID-19, a pesar de haber adoptado los protocolos de bioseguridad, o en el evento inclusive que en un futuro se vean insuficientes los mismos, se detalle que los que estamos acogiendo en este momento, porque es algo nuevo para todos, se diga en el futuro, no, es lo que usted hizo fue insuficiente, debió haber adoptado otros que actualmente no son conocidos, pero ¿cuáles serían esos escenarios de responsabilidad? Y aprovecho para hacer una segunda pregunta. Según lo que entendí, pues es necesario que las empresas acojamos el tema del teletrabajo o del trabajo a distancia, ¿cierto? Las empresas, por ejemplo, como la nuestra, que es exploradora, pues tiene dos grandes grupos, los ingenieros que van a campo y los que estamos en la oficina. ¿Cuál es el nivel que se impone o cuál es la necesidad de los trabajadores de oficina o que se le impone a las empresas para que esos trabajadores de oficina estén desde la casa? ¿Hay alguna cuota, hay algún porcentaje, tienen que ser todos, o en qué medida tenemos que adoptar ese teletrabajo, trabajo a distancia, y cuáles son las exigencias de la norma? Bueno, gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta debemos tener en cuenta que todos los empleadores tienen la obligación de afiliar al sistema de seguridad social integral en salud, en pensiones y en riesgos laborales a todos sus trabajadores. De igual manera, se les impone la obligación de implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo, de cumplir con todas estas obligaciones, y en este momento se les está imponiendo una nueva obligación que básicamente consiste en implementar todas las protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del COVID-19. En ese sentido, el empleador es responsable de implementar el protocolo de bioseguridad, de capacitar a los trabajadores y contratistas respecto de las nuevas medidas adoptadas, brindar la información sobre prevención, propagación, atención del virus, adoptar todas las medidas que reduzcan las exposiciones, reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos o confirmados del COVID-19, identificar el riesgo junto con la administradora de riesgos laborales y de EPS, y ese es un punto importante, y es una vez haya la reactivación, se debe informar a la administradora de riesgos laborales la exposición del riesgo que tienen los trabajadores del contagio, y eventualmente es posible que la administradora de riesgos laborales incremente el riesgo y en ese sentido incremente la cuota que se debe pagar a la administradora de riesgos laborales por grupos determinados. En ese sentido, las administradoras de riesgos laborales y las EPS asumen la responsabilidad de todas las prestaciones asistenciales y económicas que surjan con ocasión de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Entonces, cuando me preguntas qué tipo de responsabilidad podría verse la empresa si algún trabajador con ocasión de su trabajo es contaminado con el virus, en principio, si el empleador tiene
ha cumplido con todas estas recomendaciones que hemos dicho, la responsabilidad no es una responsabilidad objetiva del empleador, porque ha cumplido con todas estas normas y en ese sentido quien deberá responder de todas las prestaciones será la administradora de riesgos laborales y la EPS. No, en este momento solamente se ha determinado que en aquellos sectores de salud, de todas las personas que estén en el sector de salud, si llegan a ser contaminados con el COVID, será una enfermedad profesional y será la única que será asumida por las administradoras de riesgos laborales. El resto se deberá asumir como una enfermedad general, aun cuando haya sido con exposición de riesgo con ocasión al trabajo. Entonces, en la medida en que los empleadores cumplan con todas estas obligaciones que se les están imponiendo, consideramos que no habría una responsabilidad por culpa patronal de la enfermedad o de la enfermedad en la cual la persona lo tenga, que sería la responsabilidad que eventualmente podría surgir si el empleador no cumple con estas obligaciones laborales. Y la segunda pregunta era, ¿me recuerdas cuál era la otra pregunta? La de... Sergi. Era el teletrabajo, que él tenía Sí, mira, la personas... pregunta apuntaba directamente sí. al nivel en el que las empresas están obligadas a mantener en teletrabajo o trabajo a distancia al personal de oficina. Sí, pues digamos, la recomendación es que todas aquellas personas que puedan desempeñar sus funciones mediante el trabajo remoto lo hagan. No hay el gobierno no ha dicho que por lo menos una cuota determinada de trabajadores deban trabajar en trabajo remoto, pero en la medida de lo posible, y además es menos costoso para los empleadores poder permitir que los trabajadores sigan trabajando de manera remota y que solamente aquellas áreas de producción o aquellos grupos de trabajo en los cuales sea realmente necesario que el trabajador desempeñe sus labores en el sitio de trabajo puedan hacerlo y que con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Como decía Mauricio, estos protocolos son muy exigentes y son costosos, y por lo tanto, en la medida de lo posible, en el sentido de que aquellos trabajadores que no sea necesario que vayan al sitio de trabajo, toda la parte administrativa se pueda complementar el trabajo remoto, pero no hay una cuota determinada para tal efecto. Muchas gracias, Patricia. Le voy a dar la palabra a Orlando Cuello y luego a Joana Chadid, y como estamos ya muy cortos de tiempo, les voy a pedir el favor tanto a Orlando como a Joana que sean muy puntuales en sus preguntas. Orlando, por favor. Bueno, muy buenos días. Voy a ser puntual como me piden. Mire, refiriéndome al decreto 488 en el tema de inicio de vacaciones, en la empresa en la cual laboro, inició vacaciones el 24 de marzo. El 24 de marzo no estaba en vigencia el decreto 888 y dio inicio de vacaciones sin avisar 15 días antes, el 24. Entendemos y la reclamación que se hizo es que las vacaciones no podían iniciar el 24 porque se tenía que cumplir con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 186, y por ende debían iniciar después del 28 de marzo, porque entra en vigencia el decreto 88 en el 27. Esa es la primera pregunta. La segunda, para Mauricio, me causa extrañeza que un abogado hable así de la tutela, pero bueno, ¿en qué figura queda la estabilidad laboral reforzada en el tema de los posibles autorizaciones de despido por parte del ministerio? Gracias. Bueno, voy a dar respuesta a la primera pregunta.
Sí, realmente lo que Orlando, lo que usted está diciendo es así. En el Código Sustantivo del Trabajo el preaviso era de 15 días. Sin embargo, la primera circular que sacó el Ministerio de Trabajo en aras de cumplir con el aislamiento obligatorio, el Ministerio dio unos lineamientos y dentro de esos lineamientos dijo que se podía conceder las vacaciones de manera anticipada, colectiva o vacaciones pendientes por disfrutar. Entonces, en ese sentido, y considerando la situación de fuerza mayor que realmente está viviendo el país, y no solamente no solamente el mundo entero, sino el país específicamente, considero que los empleadores, al haber otorgado las vacaciones sin ese requisito de los 15 días, lo hicieron de manera adecuada, o sea, dentro del marco de la ley laboral colombiana, y en ese sentido era mejor y era más viable que los empleadores pudieran otorgar las vacaciones sin la notificación exigida, pero en aras de poder tener, de continuar con la permanencia de los contratos de trabajo. Entonces, estoy de acuerdo con usted en el sentido estricto de la palabra. La norma lo exigida, pero el ministerio dio algunos lineamientos y dentro de esos lineamientos está también la posibilidad de conceder vacaciones. Le concedo el uso de la palabra a Mauricio para que exponga la respuesta a su pregunta, a la pregunta que te hicieron. Gracias, Patricia. Orlando, gracias por la pregunta. No quiero que me malinterpretes. Yo no estaba hablando mal de la acción de tutela, sino todo lo contrario. El fallo no solamente es jurídico, sino que contempla escenarios sociales y fallos incluso en materia de equidad. Pero sin entrar a discutir ese punto de vista, sino el de la restricción por estabilidad laboral reforzada, no ha cambiado nada. O sea, el COVID-19 no me cambia las restricciones de determinación cuando hay estabilidad laboral reforzada. En ese sentido, pues es una de las recomendaciones que también se tiene que tener en cuenta. No se pueden terminar los contratos unilateralmente cuando hay estabilidad laboral reforzada, porque dará lugar al reintegro, a que se entienda nulo lo actuado. El COVID-19 por sí solo no es una situación de estabilidad laboral reforzada. Entonces yo no puedo decir, cuando hay COVID hay protección laboral reforzada, ¿por qué no? Si una persona se contagia y está enferma por razón del COVID, pues ahí sí habría una protección laboral reforzada, no por enfermedad COVID, sino en general por enfermedad. Entonces tampoco se podría terminar. Los procesos en ese sentido deberían seguir iguales. Lo que pasa es que los términos del ministerio, los términos de acción del ministerio fueron suspendidos. Entonces, en ese sentido, cualquier trámite que estuviera iniciándose para solicitud de autorización de terminación de una persona de protección laboral reforzada seguramente quedó suspendido, y en este caso esa restricción operaría. No sé si con eso termino de responder la pregunta. La acción de tutela se presentará en el escenario en el que el trabajador considere que lo debe presentar, y los fallos se darán caso a caso según las pruebas que se hayan podido suministrar. Insisto nuevamente, los casos de protección laboral reforzada no cambian, siguen estando vigentes. Entonces nada de lo que venía pasando anteriormente ha cambiado, ni en materia de maternidad, ni en personas con discapacidad, ni enfermedad, ni fueros sindicales, ni acoso laboral, nada por el estilo. Muchas gracias, Mauricio. Y por último, la pregunta de Joana Chadid. Joana, por favor. Buenos días para todos. Yo tengo una inquietud y quisiera saber si ustedes lo han chequeado, y es de acuerdo con el decreto 121 del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que ustedes lo mencionaron. Digamos que ahí contemplan dentro del artículo primero, en el parágrafo, una excepción para que dice que los nuevos sectores de la economía aceptados en el decreto 593, diferentes al sector de construcción y manufactura, no tendrán la obligación de registrarse en la plataforma. De hecho, si uno mira la plataforma, es como muy específica dentro del tema de manufactura para temas textiles y de otro orden, y para temas de obras civiles y obras públicas. Entonces, de alguna manera yo quería saber si de pronto ustedes pudieron explorar, porque es un tema que nos inquieta, si en la transformación de minerales, por ejemplo, el protocolo también tendría que registrarse, sobre todo porque pues el registro no está listo para eso. Y si en ese caso también tendríamos que tener plan de movilidad, o bastaría, como lo dice el parágrafo, tener el protocolo de bioseguridad.
Sí, si quieres, yo también respondo a esta que creo que la había dicho, pero de pronto no fui muy claro. El artículo primero, si te fijas, del 121, te dice: las empresas de los sectores económicos, incluidos en las excepciones de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, deberán inscribirse en el siguiente link. Entonces, ahí está el link. Deberán inscribir el PMS. Entonces, ahí es donde está toda la confusión, porque me dice el artículo primero que todas las actividades exceptuadas tienen que inscribirse. Todas tienen que tener el PMS. Antecito de los últimos dos incisos del primer artículo del 121, antes de que empiece el parágrafo que mencionabas, te dice: el plan de movilidad segura y los protocolos de bioseguridad conforman medidas sanitarias de estricto cumplimiento para los responsables de ejecutar las obras o actividades exceptuadas. Y el último dice: será obligación de las empresas exceptuadas, entiéndase todas las que están en el 593, todas las empresas que pueden desarrollar actividades, de la medida de aislamiento preventivo, realizar la inscripción previa y contar con la autorización antes de dar inicio a sus actividades. Entonces uno es como, a ver, me dices que lo haga, que me tengo que inscribir, y luego el parágrafo me dice: pero los nuevos sectores de la economía exceptuados, que en este caso sería construcción y manufactura, no tendrán que hacerlo, solamente serán estos, pero sí tienen que cumplir el protocolo de bioseguridad. Entonces, es bien confusa, obviamente, la reacción de urgencia de todas las oficinas jurídicas respectivas, pues supone que a veces se contradigan, de pronto querían hacer algo y luego no, pero tú lo dijiste muy bien, uno se mete a la página, a la plataforma, y solamente encuentra la posibilidad de construcción y manufactura. Eso lo revisé hasta el fin de semana. Ayer me metí y me decía: esta página se fue de arrunchis, que fue la parte en la que me llamó mucho la atención, y salió una muñequita con una sombrilla, y la página ni siquiera funcionaba. Entonces, no sé si la están cambiando para decirle no solamente estos sectores, sino todos, o simplemente colapsó. Pero en este momento la interpretación es solamente, incluso por lo que permitía la página, solamente deben hacerlo construcción y manufactura cuando arranque. Esto mismo coincide con que después la alcaldía sacó una resolución, que es la 129, que creó restricciones de movilidad a través del SITP para el sector de la construcción, manufactura, después del 11 de mayo, de 5 a 9 de la mañana. Entonces, estas personas no se pueden transportar en el SITP en estos horarios. Entonces, coincide con que uno puede decir: listo, el PMS de estos es distinto, se tienen que inscribir, hay medidas especiales aplicables a ellos. Muchas gracias. Entonces, con eso sí, perdón, digamos, dale. Si hay incoherencia, digamos, o sea, si es para todos normal que estemos confundidos porque hace una exigencia y luego al final no es claro la excepción. Quiere decir que en principio podríamos entender que podemos operar con el protocolo. ¿Es así? Tenemos que tenerlo. Sí, eso no hay duda. Tenemos que tener tanto los protocolos de bioseguridad como el PMS en Bogotá, pero los que lo deben inscribir actualmente, incluso porque son los únicos que pueden hacerlo, son construcción y manufactura. Entonces ahí, si quieres meterle el tema jurídico, nadie está obligado a lo imposible. Si la misma página no me permite inscribirme siendo de otro sector, pues no lo haría. Y el parágrafo en ese sentido, pues me respaldaría. Mil gracias. Y tenemos una última pregunta de María Isabel Rendón. Por favor, María Isabel. Hola, muy buenos días para todos. Gracias. Rapidito. Tenemos una operación en una mina. Los empleados han estado recibiendo constantemente notificaciones sobre qué estamos haciendo en temas de vacaciones, pago de salarios y demás, pero tenemos un empleado que no aparece. Lo hemos tratado de contactar, pues obviamente a su celular, a su chat, su WhatsApp. Nadie nos dice que le haya pasado nada. No aparece. Ahí podemos iniciar un proceso disciplinario por abandono del cargo. ¿Alguna idea al respecto? Y gracias por la conferencia. Pues si tú tienes la seguridad de haber cubierto todos los medios posibles para contactarlo, como por ejemplo, si es posible, teléfono, WhatsApp, si es posible mandar un correo escrito a la dirección de domicilio que haya quedado registrada, y mediante correo normal, que te quede la constancia de que le avisaste o estaba en vacaciones, o que la implementación de la medida, o que inclusive se tenía que reincorporar eventualmente. Si tienes la prueba de eso, podrías eventualmente, si le ordenas reintegrarse y la persona no se presenta, deberías esperar más o menos unos 3 días de no reincorporación de la persona,
y ante eso podrías terminar el contrato de trabajo con justa causa por el incumplimiento de las obligaciones laborales al haberse ausentado más de 3 días a su trabajo. Pero debes dejar por lo menos que haya un incumplimiento de la asistencia por lo menos de 3 días. Sí, Y por el para proceso complementar- disciplinario. No, el proceso disciplinario no es en este caso necesario porque es imposible hacer un proceso disciplinario de una persona que no se presenta. Entonces tú podrías Ok. ordenar el reintegro, esperar, decirle, ha pasado 5 días y usted no se ha reintegrado, no ha pasado nada, termino el contrato de trabajo con justa causa por el incumplimiento de sus obligaciones laborales, por la inasistencia de su trabajo. Y lo que podría pasar eventualmente es que una vez tú mandes esa carta por correo físico y la liquidación lo hagas a través de consignación en el Banco Agrario, que está permitido, ya hay una regulación sobre cómo se debe hacer, eventualmente lo que podría pasar es que ese empleado ahí sí aparezca y eventualmente ese trabajador te diga, lo que pasa es que estaba enfermo, estaba hospitalizado, o justifique su inasistencia y tendrías que echar para revisar toda la decisión. Ajá, así es. Ok. Y si en este momento no lo puedo convocar a trabajar porque no estamos trabajando, pero sí los estamos poniendo a hacer actividades de cualquier otro tipo teletrabajo, ¿cómo lo convoco si físicamente no puedo hacer que él vuelva a la operación minera? No, convócalo para teletrabajo, deja constancia de que esta persona durante 3 o 5 días no ha dado respuesta y que no ha trabajado con teletrabajo, y deja constancia de los envíos por correo electrónico, los envíos, todos los medios que te puedan comprobar que efectivamente tú sí lo contactaste y tú sí le diste las instrucciones de que hiciera teletrabajo, y con posterioridad puedes terminar el contrato de trabajo. Esto es un tema probatorio, básicamente. Sí, mil gracias. Bueno, mil gracias a todos. Pues, María Paula, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Creo que tuvimos una amplia asistencia. Como les conté al principio, lo grabamos, entonces lo vamos a estar circulando. Cualquier pregunta adicional que tengan, por favor, no duden a través mío o directamente a Gómez Pinzón. De verdad, de nuevo, mil gracias, muy detallado, muy claro toda la exposición. Estos son los espacios que estamos promoviendo, espacios de análisis más que de información, espacios de tips, de consejos, y donde la gente pueda sentir que realmente la información que les estamos dando les agrega algún valor. Y creo que esta conversación cumplió completamente con los objetivos. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Muy buena tarde para todos. Les vamos a estar circulando la grabación y feliz día. Que estén muy bien. Lo mismo. Gracias, que estés bien. Mil gracias, excelente.